Cuando no hay fuerzas para agradecer. ¿Te has encontrado en algún momento de la vida donde todo sale mal y llegas a un punto donde dices, ¿cómo agradecer a Dios si parece que Dios no está fijándose en mí? Si parece que no hay nada alrededor de mí, ¿por qué agradecer? Voy a contarte la historia del Salmo 137, un salmo que está en la Biblia. Y leerlo es difícil de poder. Al leerlo parece que Dios de alguna manera ya dejó de escuchar a su pueblo. El pueblo mismo decía anteriormente, la semana pasada estaba hablando de Sofonías, que criticaba a Jerusalén, porque Jerusalén, la gente de Jerusalén, decía, Dios no hace ni bien ni mal, o sea que Dios está muerto. Dice Sofonías también, que en las azoteas de las casas, casi toda la gente de Jerusalén levantaba altares a las estrellas, al cielo, a todo tipo de dioses que tenían. Era como un grupo de células por todos lados esparcidas, pero células para dioses falsos. Dios estaba cansado de tanta idolatría. ¿Sí? Y por eso fueron llevados al destierro. En la semana anterior también hablé acerca de que Jerusalén estaba amenazada por parte de Dios y de los profetas para que o se corregía o iba a pasar una destrucción como había pasado con el pueblo de Israel anteriormente. Recuerdan, Israel sucumbió ante los asirios en 722, ahora le tocaba a Jerusalén y estaban por el año 600 aproximadamente cuando se levanta Sofonías y da un mensaje, o da varios mensajes. Y el pueblo obviamente no escuchó la voz de Dios. No fue solamente Sofonías ni los anteriores profetas que he hablado, fueron otros profetas también más famosos. Jeremías fue uno de ellos. El profeta Jeremías les había advertido que si ellos seguían burlándose y confiando en alianzas con otros pueblos, sin duda iba a venir destrucción para ellos. Y ellos como que dijeron, estás mal, Jeremías, esto no va a pasar nunca, somos un pueblo fuerte, tenemos como amigo el gran Egipto, Egipto es nuestro amigo, si llegara a pasar algo, de seguro Egipto venía y nos defendía. Y confiaban más en Egipto que en Dios mismo, confiaban en sus propios caminos. Es más, Jeremías le dijo a Sedequías, que era el rey de ese tiempo, ¿sí? Le dice, porque Sedequías dice, eso no va a pasar nunca, ¿sí? No voy a poder yo ver que mi Jerusalén se destruya de esa manera. Y Jeremías le dice, pues tú vas a ver la destrucción, no solamente vas a ver la destrucción, vas a ver la muerte de tus hijos. Y sucedió eso. Llegó Babilonia, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, del que tanto hemos hablado, bueno, tanto se habla en Daniel, llegó a Jerusalén y acabó con todo, lo sitió el pueblo de Israel trató de escapar, el rey trató de escapar después de algunos años tratando de sobrevivir con nada de comida, la gente empezó a morir por montones. Él tratando de escapar hizo un hoyo en la pared de los muros y salió con su ejército a escondidas. Llegó hasta un lugar llamado Jericó, han escuchado de Jericó, ¿verdad? Es donde entró el pueblo de Israel a conquistar Canaán. Ahí lo atraparon a este rey de Sedequías. Ahí mataron a todos sus hijos e inmediatamente después de matar a sus hijos, le sacaron los ojos a Sedequías. Y él vio, y fue lo último que se quedó en su memoria, la muerte de sus hijos. Lo llevaron prisionero a Babilonia. Y en Babilonia sucede esto que voy a leer a continuación. Junto a los ríos de Babilonia, empieza así ese capítulo de Salmo 137. Allí nos sentamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Habían llevado por diferentes tiempos, diferentes grupos, desterrados el pueblo de Israel. Desterrados. Le llamaban a eso un nombre técnico que se utiliza para eso, es diáspora. La diáspora es cuando mucha gente sale de un lugar y vive en otro lugar. Y nosotros en cierta manera estamos viviendo una diáspora. Hay una diáspora de muchos mexicanos. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Sí. ¿Cuántos no nacieron aquí y están aquí? Estamos en una diáspora. ¿Cuántos ecuatorianos no nacieron aquí y están aquí?
están en una diáspora ecuatoriana. ¿Cuántos salvadoreños, cuántos panameños, cuántos guatemaltecos, puertorriqueños también no nacieron aquí y están aquí? Estamos en una diáspora. Ellos estaban en una diáspora, pero no por decisión propia. No fueron pagando a un coyote, como lo hacemos los mexicanos. No fueron pagando o viajando en avión o cruzando una selva o cruzando el desierto. Ellos sí cruzaron un desierto, pero amarrados uno tras otros, esclavizados. Los pueblos de aquel tiempo tenían la costumbre de que cuando llegaban y conquistaban un país, agarraban a toda la gente de ese país y la llevaban a otro lugar, y de otro lugar traían a esa gente y la ponían en el lugar donde habían conquistado recientemente. Así, de esa manera, no tenían por qué pelear. O sea, les quitaron su tierra. ¿Por qué iban a pelear? La tierra ya no la tenían, ya estaban en otro país extraño. No podían utilizar los beneficios de saber dónde esconderse, qué hacer, dónde conseguir la comida, dónde conseguir cualquier cosa. Ya no tenían nada, estaban en una tierra extraña, en un lenguaje que no entendían, con comida que no habían comido anteriormente, vistiéndose como nunca se habían vestido. Y eso se parece mucho a lo que nosotros, como dispersados de varias naciones, también estamos aquí. Llegó una joven veracruzana hace como 25 años que se empezó la iglesia. Recuerdo que esa mujer en su iglesia le habían enseñado que no se debía poner a las mujeres pantalones. Y llegó el invierno y la mujer sufría por no ponerse pantalones. Hasta que al final pues se puso a pecar como las demás mujeres y se puso pantalones. Y ya estaba pecando según en su mente, pero el frío de aquí te hace que te pongas pantalones, quieras o no. ¿Sí? Vistiéndose como no querían vestirse, comiendo lo que no querían comer. Y dice en la Biblia, versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, todavía hasta la fecha, si tú llegas a ir a Jerusalén en un sábado y vas al templo, te vas a dar cuenta de una alegría que tienen los judíos para alabar a Dios por otra semana más. Para ellos empieza todo en sábado, en Sabbat, ¿sí? Dan gracias a Dios en Sabbat, y van al templo, y los jóvenes soldados, mercaderes, conservadores con sus gorros altos, jóvenes muy modernos, todos cantando y alabando a Dios en los patios al lado del muro de los lamentos. Haciendo ruedas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todos alabando, gritando, y se pone bien hermoso. Hasta quieres participar en esas alabanzas, aunque no sabes ni qué dicen, pero quieres también saltar con ellos. No hay música de fondo, no hay músicos por aquí ni por allá, todos se juntan entre ellos y empiezan a gritar y a alabar a Dios. Y las naciones conocían esa costumbre de los judíos. Y les decían, ¿por qué no alaban a Dios? Vengan y alaben a Dios también. Pero ellos habían colgado las arpas. Dijeron, ya no queremos alabar a Dios. Y los que nos habían llevado, versículo 3, cautivos, nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Y el pueblo de Israel, ya cargado por haber sido desterrado de su propia tierra, teniendo que construir sus propias casas ahora, teniendo que formar de nuevo sociedades y grupos para poder empezar una vida nueva en ese país, dicen, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Y eso se va a tratar, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo quieres que yo sea agradecido con Dios después de que me quitaron todo lo que tenía? Mataron quizá a algunos de mis hijos, a un pariente por aquí se murió, otro pariente por allá también, ya no tengo nada, vengo aquí sin nada. ¿Cómo quieres que cante yo? ¿Cómo quieres que agradezca a Dios? Y sé que esa es la vida de nosotros también algunas veces. Sé que hemos llegado a un punto en que nos ponemos a pensar, ¿cómo quieren que cante si miren lo que me está pasando? Miren la enfermedad que tengo, miren los hijos cómo me han salido, miren los papás cómo me tratan, miren mis amigos cómo me hacen bullying, miren, y nos ponemos tantas excusas que decimos, ¿cómo puedo cantar yo? Como ya les dije, esto se lo había advertido el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había estado predicando
bien duro ahí en todo Jerusalén, paseaba por las calles predicando la palabra de Dios, diciéndole que se arrepintieran, que recapacitaran de sus caminos. Es más, con ejemplos, agarraba cántaros y los rompía en el suelo y decía: así va a pasar con Jerusalén, así de esa manera, todo dispersada va a terminar Jerusalén y la gente que vive aquí. Así como está destruido ese cántaro, así va a destruir Dios Jerusalén. Antes que pasara todo eso. Y los judíos se burlaban de él: eso nunca va a pasar. Es más, tanto no creían en lo que decían que el rey mismo, Sedequías, dice: métanlo al hoyo. Ahí dentro de los pozos, humedad, frío. Había gente que apreciaba a Jeremías y de vez en cuando le llevaba comida. No falleció ahí, pero era alguien que les había hablado acerca de: arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio sobre Jerusalén, y ellos no le creyeron. ¿Sí? Había grupos, cuando estaban en Babilonia, los ríos, dice la Biblia, en los ríos de Babilonia, no en el río, nada más una persona, una sola vez. En los ríos parece que eran Tigris y Éufrates y otros más ríos y muchos canales. En los ríos, en los varios lugares, y por diferentes tiempos la gente nos pedía: cántenos alabanzas, y nosotros decíamos: ¿cómo vamos a poder cantar si nuestra Jerusalén ha sido destruida? Voy a hablar de esto, de la destrucción. Algunos grupos, cuando ya fueron destruidos, dijeron: vamos a organizarnos y vamos a tomar de regreso el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén. Pero Dios le había dicho: no, vayan allá, sométanse al pueblo de Babilonia, dejen que el pueblo es más, oren por el pueblo de Babilonia, porque en su prosperidad de Babilonia van a tener ustedes prosperidad, porque van a estar fuera de Jerusalén por 70 años, y en 70 años ustedes van a regresar otra vez a Jerusalén. Y la gente decía: eso no lo pudo haber dicho Dios. A Jeremías lo tildaron de traidor. ¿Qué clase de hombre habla de que nos sometamos a otro pueblo extraño? ¿Cómo quieres que yo me sujete a ese pueblo? Trataron de rebelarse varios de ellos. Otros más simplemente dijeron: si obedecemos, pero otros se rebelaron. Dos grupos, unos se rebelaron y otros sí quisieron. Un tercer grupo, que quizás no se hable mucho de ellos, pero sucede en cada guerra, en cada trauma, en cada destrucción. La última guerra, el último dato que tengo de una guerra que ustedes conocen, y es la guerra popular, es la guerra de Rusia con Ucrania. En esa guerra han muerto miles de personas, tanto de uno como de otro bando. Pero según las estadísticas que estuve leyendo hace poco, aproximadamente 1000 personas se quitaron la vida por haber sentido de que no tenía esperanza lo que estaban teniendo. Vieron destruir su casa, vieron ser matado a algunos de sus familiares, vieron que ya no tenían futuro y dijeron: me quito la vida. Había 3 grupos entonces. Un grupo que se quitó la vida. En cada guerra sucede eso. Es más, el más famoso hombre que se quitó la vida fue un hombre llamado Adolfo Hitler, que después de ver perdida todas sus esperanzas para conquistar el mundo que su mente tenía, se mató simplemente con su esposa. Y muchos, cuando pasan por tribulaciones tan graves, hay una tendencia de: ya no vale la pena la vida, ¿sí? Ya no vale la pena seguir viviendo. Entonces había 3 grupos, y varios de ellos estaban ahí en Babilonia, escuchando ese pensamiento. Dios les había advertido. Jeremías, le voy a leer un pasaje que dice en Jeremías 29: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, había profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplirán 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, que para daros lo que esperan. Ustedes me invocarán y vendrán y oraréis, y yo os oiré, y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Jeremías les decía: no se preocupen, todo va a estar bien al final de cuentas. Ellos no lo creían, ¿sí?
Ellos confiaron más en sus adivinos y profetas y finalmente llegó lo que temían. Jerusalén fue destruida. Pasó, no fue de un momento a otro, duró aproximadamente unos 10 años todo esto. Llegaron los babilonios, ganaron una guerra, tomaron prisioneros varios, los llevaron cautivos. Después dejaron ahí a un tal Sedequías. Sedequías se rebeló contra Babilonia años después. Lo tomaron preso también, le quitaron los ojos, mataron a sus hijos y finalmente dejaron otra persona más ahí. Esa otra persona era una persona, parece que quería hacer lo bueno, pero el pueblo de Israel dijeron: no queremos nada de que no sea un rey del linaje de David. Lo mataron, llegaron los babilonios y destruyeron todo completamente. El templo que había construido Salomón 400, 500 años atrás quedó destruido y no quedó piedra sobre piedra. Ese fue el final del primer tiempo. Y eso, de alguna manera, sí, hace que uno piense de que si Dios trató así al pueblo de Israel por su pecado, ¿qué no puede pasar en nuestros días con los pecados de los hombres? Varias personas han dicho: si Dios nos juzga a Estados Unidos, tiene que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra, porque Estados Unidos está yendo en picada literalmente. Y también se levantan profetas que te dicen: todo va a estar bien, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa quién eres, Dios te va a bendecir, nada más trae ofrendas aquí y te va a Dios bendecir ampliamente. Y venden el evangelio de la transformación por unas cuantas monedas. Encontramos también otros profetas. En ese tiempo, un joven sacerdote, que todavía no fungía como sacerdote, fue llevado también a ese destierro de Babilonia. Su nombre, Ezequiel. Ezequiel era alguien que tenía un futuro asegurado por ser un sacerdote. A los 30 años empezaban a predicar. Pero a los 30 años se encuentra ahí sentado a las orillas de uno de los arroyos y ríos que tenía Babilonia. Y ahí Dios se le aparece en una visión increíble, asombrosa, que de alguna manera no lo pudo explicar con palabras detalladas, porque era tan tremenda la visión que tuvo, que no supo cómo explicarlo. Dice que vio como un carruaje con 4 secciones de esas carruajes, uno con una imagen de cara de un hombre, de un león, de un águila, de un buey, me parece que era el cuarto, y cargando todos un trono, y en el trono un hombre con una figura resplandeciente que había salido de Jerusalén y estaba enfrente de él. Pero la pregunta era, no es tanto qué significan los diferentes seres espirituales, qué significa que las ruedas estaban girando en todas direcciones, qué significa el trono, qué significa, sino significa, lo importante era que él estaba teniendo una visión fuera de Jerusalén, fuera del templo, donde los judíos habían encerrado a Dios. Fuera de Jerusalén, fuera de Israel, fuera de Sión, fuera del lugar donde ellos sabían que se manifestaba Dios. Ahí Dios estaba apareciendo en Babilonia a los 30 años. Lo que le quería Dios decir a Ezequiel es que Dios estaba siguiéndolos a ellos, el pueblo de Dios. Lo importante de esa visión no es qué significa la visión, no qué significa cada personaje de la visión. Lo importante de la visión es que la presencia de Dios estaba yendo con el pueblo a donde ellos iban. Es que Dios, desde su origen, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Él mismo dio las instrucciones: construyanme un tabernáculo, una tienda, y póngala en medio del pueblo, no a las orillas, no de este lado ni del otro, ni con tal familia solamente, ni en medio del pueblo, y de ahí los demás espárcense alrededor de ella. Porque quería Dios estar en medio del pueblo, en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo escogido por Dios. Por eso cantamos en Sofonías: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti, posará sobre ti con cánticos espirituales.
En medio. El pueblo de Israel decidió construir un templo, pero Dios quería en su origen tener una tienda. Una tienda se puede transportar de un lugar a otro sin ningún problema. Un templo, ¿cómo lo muevo el templo? ¿Cómo muevo este templo? ¿Cómo muevo este lugar? ¿Cómo muevo las paredes? ¿Cómo llevo esto a mi casa? Porque Dios quiere más que se construya un templo, quiere una tienda donde tú lo puedas llevar, a donde quiera que tú vayas, Dios puede estar contigo. Donde quiera que tú camines, puedes voltear a los cielos y ver que Dios está dirigiendo tus pasos. Esa es la importancia de que Dios quería más que un templo, un tabernáculo. Si no importaba que el templo se hubiera destruido, en la mente del judío solamente en el templo se adoraba a Dios. Pero en la mente de Dios, Dios está en cualquier lugar. Y eso cambia tu mentalidad, hermano. Yo sé que tú vienes aquí y decimos, pues aquí está Dios. Y sí, es verdad, aquí está Dios. Pero está Dios porque estamos nosotros. Si nos vamos, este lugar, aquí se queda Dios. ¿Y nosotros qué? Dios se va con nosotros. Dios está donde quiera que hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ese es el plan de Dios. No era construir un templo, su plan original era un tabernáculo donde Él podía estar en medio de su pueblo, podría moverse a donde quiera que fuera el templo, y no puede limitar el Dios, no puede limitar el pueblo, no puede limitar la iglesia a un Dios que solamente está en un lugar geográfico, con muros estáticos. Dios es flexible. ¿Qué más aprendo de esto? Sí. El pueblo de Babilonia le pedía a los judíos, cántenos cantos, como cuando cantaban en Israel. Alaben a Dios como cuando alababan allá en el templo. Y la alabanza no se da por motivación ni por negación. Quiero decir esto, sí. Estuve no en el ejército, porque nunca estuve en el ejército de México, pero fui le llaman, ¿cómo se llama? Conscripto, creo, algo así es una palabra, que te hacen marchar a los 18 años. Cumples 18 años, tienes que ir a marchar en el ejército. Y ahí nos tenían puros jóvenes, nos cortaban el pelo, casi pelones ahí, casquete corto, poquito pelo, no me gustó, es lo que menos me gustó, sí. Y íbamos todos los sábados, por un año estuve yendo todos los sábados a hacer ejercicio más que nada. Y si nos castigaban, pónganse a saltar como estaban paracaidistas, salte y salte para que las piernas se fortalecieran, porque tenías que aventarte continuamente de alturas y saber cómo caer y darte la vuelta y seguir corriendo. Entonces era el entrenamiento que nos daban. Y otro entrenamiento es que nos ponían a todos a marchar, así como en pelotones, grupos grandes, y ahí íbamos todos corriendo, ¿sí? Y el sargento iba gritándonos unas frases y nosotros íbamos repitiendo. Entonces íbamos, somos casi supermanes, y todos repetíamos, somos casi supermanes, héroes del ejército nacional, héroes del ejército, y un montón de groserías también que íbamos diciendo, ¿no? Pero ahí íbamos repitiendo lo que nos decía el sargento, porque el sargento nos decía. ¿Sí? No queríamos nosotros, yo si me dejaran quedarme en mi casa estaría tranquilo, ¿sí? Pero el sargento nos decía, y si no cantábamos, y si no marchábamos, y si no hacíamos lo que nos decía, nos ponía a hacer saltos en escuadra, y como 200, y ya terminabas, que te llevaban cargando al autobús para tomarlo de regreso a tu casa. Tenía que hacerlo a fuerzas. No se puede cantar por obligación. Vienes a la casa de Dios y ves al hermano que está cantando bonito, ves a la hermana que está hasta levantando las manos, y tú dices, pues yo qué hago aquí, ¿sí? Estás a lo mejor oprimido, estás cansado, estás obligado por tus padres a venir a la casa de Dios, y dices, yo qué hago aquí. Se te acabó el gozo por compartir la bendición de que Dios está en su santo templo, y tú dices, ¿qué hago yo aquí? Como es el pueblo de Israel. No es tanto porque te motiven y porque te digan, hermano, levanta las manos, hermano, canta, hermano, más fuerte. No es por eso. Cuando se viene a la casa de Dios, uno viene con gozo a cantar al Señor, porque Dios está en su santo templo. Porque Dios está congregado, en la congregación del pueblo de Dios, Dios está ahí en medio. ¿Sí?
La alabanza no es por exigencia, no es si te sientes bien o no, es porque conoces que Dios es digno de alabanza. Tampoco es por negación de las circunstancias difíciles de la vida. No es por negación. Cuando digo no es por negación, es que no puedo decir, no pasa nada. Estoy enfermo, pero no pasa nada. No puedo pagar la renta, pero no pasa nada. Sí, está pasando. No puedo, mi hijo está bien destrampado, pero no pasa nada. Sí, está pasando. La cuestión de hacer esto es, a pesar de que no tengo tanto dinero, a pesar de que no estoy tan sano, a pesar de que lo que sea que está pasando, yo puedo alabar a Dios. Porque es el testimonio que yo estoy dando, no solamente a mí mismo, a los ángeles que me están viendo, sino a la gente que me está rodeando, le estoy demostrando que no estoy con Dios solamente cuando van las cosas bien. Qué fácil es alabar a Dios cuando las cosas van muy bien. Cuando tienes dinero en el banco, cuando tienes salud, cuando te acabas de comprar un carro, cuando acabas de estrenar una casa. Bueno, alabar a Dios. Pero muchas de esas cosas a veces se vuelven opresivas para el pueblo cuando eso es su ambición del pueblo. Escuché esta mañana, estaba leyendo un artículo de una pareja, más bien estaba escuchando el sermón del predicador de la mañana de aquí, de la iglesia americana. Ahí me puse a verlo un ratito. Y decía de una pareja, mayores esta pareja. Tenían el sueño de comprar una casa de esas grandotas, bonitas, bien preciosas, ¿no? Grandotas, llena de cuartos y en un lugar exclusivo, donde no hay ningún tipo de violencia, ni piensas en que te van a entrar a la casa a robar. Es un lugar muy bonito. Lo compraron y después se dieron cuenta que era demasiado grande para ellos, para pagarlo, para sostenerlo, para mantenerlo. ¿Y para qué tantos cuartos si no tenían gente? ¿Sí? Tenían su casota bien grandota y uno podía dormir en un lado y otro en otro lado. ¿Y para qué tanta casa si cada quien vive en su propio cuarto, en su propio rumbo? Y se dieron cuenta que su sueño era una pesadilla más que un sueño. ¿Cuáles son los sueños que tenemos nosotros? Fíjate lo que dice este salmo. ¿Sí? ¿Por qué digo que este salmo es importante? Si a mí me hubieran dicho, oye, Pastor Joel, porque pues, me gusta que me tomen opinión también, ¿verdad? ¿Tú crees que se debería meterse este Salmo 137 en la Biblia? Posiblemente yo hubiera dicho, no, ¿para qué lo metemos? Porque un salmo que te dice, no canto y no quiero cantar, pues ¿para qué lo pongo ahí? ¿Sí? Porque este es un salmo, ese es el salmario, ese es el himnario de los judíos que cantaban continuamente por muchas generaciones. ¿A quién se le ocurrió escoger 150 y meter ese salmo ahí en medio de todos los salmos? ¿A quién se le ocurrió? Qué bueno que no fue al principio, porque si empieza el salmo con no quiero cantar porque todo va mal, a lo mejor nadie hubiera seguido leyendo el salmo 2 ni el salmo 3. Y si fuera en el salmo 150, por los 150 capítulos, si hubiera puesto en el último, a lo mejor las personas se van a dormir después de haber cantado tantas alabanzas, se van a dormir con un mal sabor de boca y dijeran, pues, ¿para qué tanto cantar si todo es vanidad, todo es tristeza? Pero el Salmo 36, un salmo antes, 136, da una perspectiva de lo que los judíos cantaban antes de cantar el Salmo 137, que es el salmo que estoy de alguna manera observando el día de hoy. ¿Qué dice el Salmo 36? Tiene 26 capítulos, 26 versículos. Fíjate lo que dice este pasaje. 136. Alaben al Señor porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Y por 26 versículos, cada que dice una palabra dice porque para siempre es su misericordia. Parece que cantaban al unísono. El predicador o el cantante decía la primera parte y el pueblo respondía porque para siempre es su misericordia. A ver si nos resulta este canto. ¿Sí? A ver si
podemos cantar nosotros también. Ustedes repiten, porque para siempre es su misericordia. Porque ahí sí también tiene un canto. ¿Sí? Dios nos dio vida eterna. Porque para siempre es su misericordia. Dios me ha sanado. Dios me dio una familia. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios me dio una pareja para mi vida. Dios me dio hijos. Dios me ha dado un techo. Dios me ha dado innumerables bendiciones. Después de cantar todo eso y recordar y meterte en la cabeza que para siempre es su misericordia, cuando estás en momentos difíciles, cuando estás en momentos de dispersión, de cuando te falta todo, cuando la gente te pide que cantes, tú puedes recordar cada una de las bendiciones que Dios te ha dado y decir, yo no sé qué está pasando ahora, pero yo creo que para siempre es la misericordia de Dios. Para siempre es su misericordia. Puedes estar en un hoyo bien profundo, en una depresión, cambio de temporada, cambio de season, alergias y toda clase de dificultades, y recordar en tu corazón que Dios dijo, o que la Biblia dice, que para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y Él te puede sanar. No sabes qué está pasando, pero no puedes perder en la mente que Dios es bueno. Y por consecuencias de tus acciones estás pasando por días difíciles, regresa y piensa que los días, aunque no son fáciles, a lo mejor Satanás ha tomado como una marioneta y es difícil regresar a la luz porque has vivido por tanto tiempo en tinieblas, pero Dios es bueno y querrá sanarte. Para sanarte es como ir al doctor. Dios quiere sanar tu corazón para que des gracias otra vez a Dios, para que cantes alabanzas con gozo, para que otra vez te regocijes en Dios. Vas al doctor, sobre todo en cierta edad, hombres y mujeres, y llegas con el doctor, te checa la enfermera primero, te checa la presión, y dice, ¿estás bien? Sí. Te checa el peso, no has perdido mucho, ni nada, un poquito de kilos más, pero está bien, normal, sí. Te checan también a los ojos a lo mejor y te dicen, espera aquí al doctor, pero desnúdense. Y tú dices, ¿desnudarme yo? ¿Sí? No me desnudo con nadie. ¿Sí? ¿Cómo me voy a desnudar aquí frente de otro hombre o de otra mujer si eres hombre o mujer? Y te dice la enfermera, si no te desnudas el doctor no te va a poder ver. Y tú dices, ay caramba, pero es que no sabe que yo soy el pastor de la iglesia. Ay sí, ¿cómo me voy a desnudar yo? Y la enfermera te vuelve a repetir, si no se desnuda, el doctor no lo va a poder ver. Y si yo quiero que el doctor me revise completamente, tengo que desnudarme. Y el doctor me va a poder ver y ver que está completamente todo lo que yo soy de mí. Es así en la casa de Dios. Queremos sanidad también, pero no queremos desnudarnos enfrente de los demás. Y no te pido que te desnudes aquí. Te pido que cuando se haga un llamamiento y en tu corazón sientas el deseo de ponerte en paz con Dios, te humilles delante de Dios y vengas al frente y reclames esa bendición que Dios tiene para ti, pero enfrente de todos los demás, como desnudándote enfrente de los demás. Tú puedes decir, no, pero yo soy el diácono aquí, yo soy el cantante aquí, yo soy el hermano de anciano aquí, yo soy alguien aquí, ¿por qué me voy a pasar al frente y voy a pedir que Dios me bendiga en frente de todos los demás? Pues si no lo haces, no vas a ser sanado. El que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. El que quiera seguir en su pecado, pues si Dios te llama en algún momento de un sermón, no es este, es cualquier sermón, y tú dices, yo necesito sanar mi corazón porque no puedo dar gracias a Dios,
como ese pueblo de Israel no podía dar gracias a Dios. Deja que Dios te sane, humíllate delante de Dios. No cuelgues el arpa para siempre. ¿Sí? Peregrinos y extranjeros. Los judíos experimentaron vivir lejos de su tierra. No son los primeros ni serán los últimos. Lejos de casa. ¿Qué significa estar lejos de casa? Lejos de tu familia, lejos de tu comida favorita, lejos de la gente que habla como tú, lejos de donde creciste en tu niñez, lejos de tus amigos, como en el caso de Adán y Eva, lejos de la presencia de Dios. Es más, algunos escritores hablan de que Adán y Eva son un ejemplo de la raza humana, que salieron de la presencia de Dios, y toda la Biblia trata de cómo la raza humana un día va a poder regresar a la presencia de Dios. No somos los primeros. El famoso padre de la fe, Abraham, Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham como pensando que Dios le había dado una tierra, pero no sabía dónde era. Salió caminando. El cristiano es así también. ¿Sí? El cristiano puede ir caminando también. El pueblo de Israel, 400 años en Egipto. ¿Sí? Pero hay muchos caminos. ¿Cuál camino tomar? Vamos caminando en el camino de la fe con Dios. Queremos aprender más de Dios. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente de estar quejándonos tanto tiempo y decir: ya colgué mi arpa, ya no quiero cantar más a Dios porque me va mal, ya no quiero buscar de Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero que me hablen de Dios, ya no quiero, es más, le bloqueo al pastor para que no me llame, y la hermana Mari y la hermana Alberta también lo bloqueo porque llaman a todos, y ya no quiero más. Ya no quiero más. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? ¿Cuál camino tomar? El único camino que conozco, seguro, para regresar a Dios, es Jesucristo. Y sabéis a dónde voy de Jesucristo, y sabéis el camino. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para los judíos, obedecer a Dios les llevaría de vuelta a casa. Para nosotros es Jesucristo. Él es el camino a casa, el hogar, a la paz que se ha perdido. Él nos puede dar vida nueva, nuevo propósito, y aunque sea nuevo e inquietante, Él te puede cubrir con sus alas. Déjame decirte 5 cosas que Dios puede hacer para ti, para que los memorices y para que descuelgues las arpas y empieces a alabar a Dios. Y si quieres apuntarlas, apúntalas. Pero 5 cosas que te pueden ayudar a salir de esa situación difícil que estás pasando. ¿Sí? Número 1, Dios te trajo hasta aquí y es su voluntad que estés donde estés. Si te va mal es por alguna causa, pero Dios está ahí contigo. Dios te trajo aquí. No fue por casualidad. No fue porque lo encontraste, es una invitación por aquí o por allá. Dios te trajo aquí. Ese es el mensaje que necesitabas escuchar el día de hoy. Número 2, humíllate para ser humilde. Hay que ser humillado para ser humilde. Porque, versículo de la Biblia, Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Habito en lo alto, en los cielos y en todo lo que Él es, pero también habito con el contrito, con la persona que dice: necesito de Dios. Y el que se puede humillar y pasar al frente cuando se le invita a pasar al frente, arrodillarse cuando se necesita pedir que se le arrodille, o humillarse delante de Dios, para vivificar su espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Número 3, Él te va a cubrir con sus alas de amor para que puedas comportarte como un hijo de Dios. En la dificultad,
en la enfermedad, en las situaciones difíciles, en las decisiones que tú tienes que tomar en algún momento, que no sabes qué decidir, Él va a cubrirte y va a protegerte. Y va a hacerte sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te va a decir, yo estoy contigo. No temas. Sigue adelante. Número 4, Él cambiará tu prueba en bendición. ¿Sí? Te enseñará y tú aprenderás y verás su gracia sobre ti. El pueblo de Israel por muchos años había sido rebelde, idólatra, y toda clase de maldad se practicaba en Jerusalén. Te puede sorprender las maldades que la Biblia menciona que ellos hacían. Desde los sacerdotes hasta los profetas, hasta la persona más humilde, todos estaban pecando delante de Dios. Pero Dios, después de que los trató en Babilonia siendo deportados, ellos regresaron 70 años después y fueron un pueblo diferente. Un pueblo que se acercaron a Dios. Un pueblo que aprendieron a vivir cerca de Dios. No es lo mismo cuando no te ha pasado nada y todo te sale bien. Pero pregúntenles a aquellos que han estado al punto de la muerte, cerca de la muerte, cerca de que todo se derrumbe alrededor de ellos, o que han pasado porque se les derrumbó todo. Pregúntenle cuál es su perspectiva. Estuve, creo que cerca de la muerte en el COVID, ahí en el hospital estuve, llorando, pensando que ya me estaba despidiendo de todos, viendo visiones y toda clase de cosas que ya me estaban afectando la mente. Después de eso fue una oportunidad nueva para mí. Y yo no sé si tú has pasado por enfermedades o situaciones difíciles donde parece que todo se destruye, y cuando sales de esa situación has aprendido mucho. Y lo último, 5, Dios te ayudará a salir de tu problema. ¿Cómo y cuándo? Solo Él lo sabe, pero lo hará. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Todo va a resultar para bien. Alaba a Dios, hermano. Si al final de este canto, no va a ser un canto tranquilito, sencillito, va a ser un canto de alegría. Si al final de este canto quieres, Javier, puedes pasar con el grupo de alabanza. ¿Sí? Si al final de este canto quieres pasar al frente y orar y decirle al Señor, yo quiero ponerme en paz contigo, lo puedes hacer. Regularmente tenemos un canto tranquilo al final del sermón, pero en esta ocasión decidí escoger un canto de alabanza, de gozo, para que se goce la iglesia, para que la iglesia sepa que Dios está con ustedes. Que es tiempo para buscar de Dios y bendecir su nombre. Es tiempo para danzar como las hermanas tuvieron esta danza hace poco. Es tiempo para levantar las manos. Es tiempo para gritar con alegría porque Jehová está en medio de su santo templo. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, el pueblo de Israel, por sus pecados fueron llevados cautivos. Pero regresaron, Señor, con una conciencia tranquila. Jeremías mismo lo dijo. Yo voy a darles un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que palpite, un corazón que sienta. No como el corazón de piedra que tenían anteriormente, voy a darles un corazón nuevo. Y Ezequiel también lo dijo a los que vivían en Babilonia, cuando vio un valle de huesos secos y dijo, estos huesos, ¿cómo van qué significa esto? Y van a vivir otra vez, y vio como el Espíritu de Dios les daba vida y empezaban a tener músculos y empezaban a tener sangre y empezaban a tener piel y cabello y volvieron a la vida porque el Espíritu de Dios les permitió vivir otra vez. Señor, si alguien está en este momento como hueso seco, o si alguien tiene corazón de piedra, te pido, Padre, que ahora cambies eso, Señor, por un corazón diferente. Que los 70 años que profetizaron Jeremías y los otros profetas se cumplan ahora y empiece una vida diferente para cada uno de los que está aquí. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.